Hola, en esta presentación veremos los mecanismos de la segmentación y el clivaje. El desarrollo embrionario durante el clivaje en animales divide a los filos en dos grandes grupos: los protostomados, que incluyen los platelmintos, moluscos, anélidos y artrópodos, y los deuterostomados, que incluyen a los equinodermos y los cordados. Los deuterostomados tienen un clivaje radial e indeterminado, mientras que los protostomados su clivaje es espiral y determinado. Vamos a ver qué significa eso. Otras características embrionarias tempranas aportan nuevas características para separar los dos grandes grupos, como es la formación del celoma, que ocurre durante la gastrulación. Ya vimos determinados e indeterminados, pero vamos a ver qué significa. Veamos dos conceptos importantes que dependen justamente del patrón de segmentación espiral y radial: la determinación e indeterminación durante el clivaje. En la determinación hay fijación temprana del destino de cada célula, es decir, que cada uno de los primeros 4 blastómeros dará un cuarto del individuo, es decir, ya tiene determinado su destino desde la primera división mitótica. Esto se llama segmentación determinada y está en organismos de segmentación espiral. Entonces es propia de los protostomados. El destino de los blastómeros queda determinado en los deuterostomados en una etapa más tardía. Es decir, que cada célula de los 4 primeros blastómeros puede dar lugar a 4 individuos clones unos de otros. Entonces la segmentación es indeterminada y radial. Llega a ser determinada, pero después de las primeras divisiones mitóticas, no al principio. Veamos la segmentación determinada, que es propia de los protostomados de la segmentación espiral. Ya vimos cómo en Caenorhabditis elegans se da la determinación desde el primer clivaje, siguiendo una segregación diferencial de los componentes citoplasmáticos que determinan el destino de las células. Si el citoplasma de una de las células hijas en la primera división celular queda con determinantes morfogenéticos, el destino de las dos células ya está trazado y las dos células hijas no son equivalentes y, por tanto, al separarlas, cada una formará una parte diferente del embrión, es decir, ya están determinadas. Se puede hacer seguimiento célula a célula desde la segmentación y ya se puede ver qué parte del cuerpo formará y cuáles células derivarán de cada una. Los territorios presuntivos se ven desde la primera división celular del cigoto. En contraste, veamos un ejemplo de segmentación indeterminada propio de los deuterostomados, aquí para erizo de mar. Si experimentalmente en el estado de 4 células separo cada una de las células y la dejo desarrollar, seguirá siendo totipotencial y podrá desarrollar todo un organismo completo, los 4 organismos formando clones entre sí. Gracias a la indeterminación en los embriones de patrón de clivaje radial es que se pueden ver los gemelos idénticos en el hombre. Miremos que hay varios tipos, pero el fundamento inicial es el mismo. La totipotencialidad se mantiene durante los primeros clivajes. El caso más frecuente es con la primera división mitótica en el estado de 2 células. Las células se separan y cada una origina un blastocisto diferente que se desarrolla independientemente dentro del útero de la madre. Puede también ocurrir que se forme una sola blástula, pero se separan las células en 2 masas internas o botones embrionarios y cada uno desarrolla su propio embrión. Se comparte el corion y la placenta, pero los embriones desarrollan sus propias membranas extraembrionarias, el amnios, el saco de la yema y el alantoides. Se puede formar un blastocisto normal. No se separa la masa interna o botón embrionario en 2, pero en un estado un poco más avanzado se originan 2 embriones a partir de una misma masa interna de células. Se comparte la placenta y el amnios. Pueden ser individuales el alantoides y el saco de la yema, es decir, un solo cordón umbilical, que es muy poco probable que se desarrolle, o que tengan esas 2 estructuras independientemente para cada hermano. En este caso es muy probable la ocurrencia de siameses. Este fundamento también ha sido empleado por el hombre para, a partir de la masa interna de células del blastocisto, obtener cultivos celulares en cajas de Petri que pueden inmortalizarse por múltiples replicaciones y mantenimiento en el laboratorio.
Estas células de la masa interna de células del blastocisto, en teoría, con los factores adecuados de determinación y crecimiento, podrán producir cualquier tipo celular necesario para hacer clonación terapéutica. Este será el tema de nuestras siguientes clases. Acá quiero que vean que esa indeterminación se puede además manipular para obtener múltiples embriones con la misma dotación genética y además para desarrollos biotecnológicos. Veamos ahora cuáles son los mecanismos moleculares que controlan el clivaje. Recordemos que cuando hay divisiones mitóticas el ciclo celular es tetrafásico. La mitosis es seguida de la fase G1, en que las células hacen todo su metabolismo, es decir, funcionan, es parte de la interfase. En la fase S de síntesis es cuando se replica el material genético nuclear. Y la fase G2, que es la preparación para la mitosis. Estos ciclos tetrafásicos son característicos de todas las células somáticas típicas. Aquí hay una serie de moléculas que controlan cada una de esas fases. Las ciclinas que se fosforilan y degradan a medida que pasan cada fase. Cada ciclina, aquí en naranja, se une a su correspondiente proteinquinasa en verde y su función es fosforilar proteínas clave en cada fase del ciclo celular. Acá, por ejemplo, en la fase G1 de crecimiento celular, la ciclina D se une a la CDK4 proteinquinasa para inducir al ingreso a la fase S. Al unirse se tiene la energía necesaria para realizar las funciones propias de esa fase del ciclo y para inducir el ingreso a la nueva fase. Una vez se han realizado los procesos metabólicos celulares propios de esa fase y se va a ingresar a la fase S, la ciclina D es degradada. Las proteinquinasas permanecen inactivas hasta que la ciclina correspondiente de cada fase se activa y entonces así ocurre para cada una de las 4 ciclinas y las proteinquinasas correspondientes que controlan el ciclo celular. En contraste, durante la segmentación, los primeros ciclos mitóticos son bifásicos, es decir, que no tienen dos fases, las dos fases G, la de crecimiento celular y la fase de preparación para la mitosis. Esto porque ya tienen los materiales preformados en el citoplasma y el objetivo es producir más núcleos a expensas del mismo citoplasma y células cada vez más pequeñas. Entonces, el incremento en el número celular en el clivaje es exponencial, pero el embrión no aumenta de tamaño. Al finalizar del clivaje se comienzan a sintetizar los RNAs del embrión y ya no depende de las moléculas preformadas en el ovocito durante la profase. Entonces, los ciclos vuelven a ser tetrafásicos de ahí en adelante y durante toda la vida del animal. En Drosophila hay 14 ciclos bifásicos antes de comenzar los tetrafásicos. En Xenopus 17 ciclos. En mamíferos euterios son muy pocos porque no se guardan muchas moléculas durante la profase 1. El control embrionario de sus propios procesos comienza durante los primeros clivajes. La transición de la fertilización al clivaje se da por la activación del MPF, o factor de maduración o factor de promoción de la mitosis, que promueve justamente la mitosis durante las primeras divisiones de la segmentación. Esta es una fosfoproteína de 2 subunidades reguladas por la progesterona que permite al núcleo del ovocito reanudar la metafase 2, por eso se llama factor de maduración, y además regula el ciclo bifásico y permite la mitosis, por eso también se llama factor de mitosis. La proteinquinasa tiene la posibilidad de activar o inhibir la fosforilación de proteínas durante los ciclos bifásicos, de la misma manera que como en los ciclos tetrafásicos, las ciclinas y las proteinquinasas lo hacen. El factor promotor de la mitosis de los ciclos bifásicos actúa en M y en S es inactivado por la degradación de su ciclina al finalizar la mitosis. Entonces, este factor tiene 2 subunidades. La subunidad mayor es la ciclina B, que se acumula en S, actúa en M y se degrada al final de M. Este complejo es codificado y está presente gracias a RNA mensajeros acumulados en el citoplasma del ovocito en la profase 1. La ciclina regula la fosforilación de la subunidad menor
fosforila en ciertos aminoácidos activándolos y en ciertos aminoácidos la fosforilación los inhibe. La subunidad menor es una proteína quinasa dependiente de la ciclina, aquí en verde, CDC2, y su papel es fosforilar proteínas necesarias para que ocurra la mitosis e iniciar la replicación del DNA en la fase S. ¿Qué proteínas deben fosforilarse para actuar durante los ciclos bifásicos? La histona H1, que es responsable de la condensación de la cromatina para la formación de los cromosomas durante la profase, controla la laminina, que permite la disolución de la envoltura nuclear una vez los cromosomas están listos para la división mitótica, controla la RNA polimerasa para impedir la transcripción del RNA durante la mitosis, controla la miosina, evitando que el anillo contráctil del citoesqueleto que se forma durante la citoquinesis no se forme antes de que los cromosomas hijos estén separados en la telofase. Entonces, el ciclo bifásico es propio de los primeros clivajes y permite divisiones mitóticas rápidas. Se basa en las moléculas acumuladas en el ovocito y no requiere una fase de crecimiento celular previa. Así, las células cada vez son más pequeñas en cada división mitótica. Cuando se alcanza el tamaño de una célula promedio, al final de la segmentación, los ciclos se vuelven tetrafásicos y de ahí en adelante para todas las células durante toda la vida. Los controles moleculares de los ciclos bifásicos y tetrafásicos son similares en todos los animales donde se ha estudiado. Estas moléculas que controlan el ciclo celular bi y tetrafásico son altamente conservadas, de manera que se sabe que la bioquímica reguladora de los ciclos bifásicos en el clivaje es similar en todos los filos animales. Y además, la bioquímica de las divisiones mitóticas en las células eucariontes es también similar entre todos ellos. Otra vez, mecanismos hiperconservados en todos los eucariontes. Con esto terminamos este capítulo de la segmentación. La siguiente presentación habla de la clonación artificial, que como vimos se basa en la indeterminación durante las primeras etapas de la segmentación en los deuterostomados. Muchas gracias.